Déjeme decirle, hermanos, que y esto se lo he venido diciendo, cuando Dios va a hacer una obra grande, el enemigo no va a estar contento, no va a estar contento. Y usted se va a dar cuenta a través de este mensaje, es que usted no espere que el mundo sea su enemigo. No espere que el mundo sea su enemigo. La misma familia de la fe es su enemigo, desafortunadamente. Vamos a leer las Escrituras y dice la palabra del Señor: sin embargo, para que no se divulgase más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron, ¿verdad? Y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ruego, Señor, que en esta noche hables a nuestro corazón, hables a nuestro espíritu, hables a nuestro entendimiento, y que permita, Señor, que tu palabra sea únicamente para exaltarte a ti y glorificarte a ti. Te lo suplico. Pasa por alto en tu paciencia, en tu amor y tu gracia nuestra falta, nuestras culpas y nuestros pecados. Y llénanos de tu favor, de tu gracia, de tu paz y de tu amor. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a ver las persecuciones del cristiano. Las persecuciones del cristiano. Hermanos, la historia nos enseña que cuando Dios quiere hacer una obra grande, siempre va a haber, o Satanás, desafortunadamente, Satanás siempre va a meter sus manos. Y Satanás se va a valer de cualquier medio, de cualquier recurso, de cualquier circunstancia y de cualquier persona para detener la obra de Dios. Oiga bien, Satanás se va a valer de cualquier cosa, de cualquier medio, recurso, persona o circunstancia para detener la obra de Dios. Vamos a hacer una pequeña introducción a través de la historia. Por ejemplo, venían dos simientes, o vamos a ir desde el principio. Desde el principio miramos que Dios había creado algo muy bonito, muy bueno y muy maravilloso, al punto que Dios dijo que lo que había hecho era bueno en gran manera. Pero desafortunadamente, miramos, eso fue al final del capítulo 1, al final del capítulo 2, 3, miramos en 3:15, que ya hubo otra historia, y es la historia del pecado, de la rebelión, de la transgresión de Adán y Eva. Y cómo es que Dios había hecho todo bueno, y al final miramos que termina siendo maldecida la mujer, siendo maldecido el hombre y siendo maldecida la tierra y aún la misma serpiente. ¿Por qué? Porque los cuatro cayeron sobre el juicio de Dios. La serpiente, que es el Satanás, que es ser, la tierra, que comenzó a producir espinos y abrojos, la mujer, que comenzó a parir sus hijos con dolor, y el hombre, que ahora iba a llevar el pan con el sudor de su frente. Iba a trabajar, quiere decir,
con rudeza. No es que el hombre no trabajara, trabajaba de una manera fresca, apacible, administrando las cosas. Ahora tenía que labrar la tierra para que la tierra le produjera el alimento. Entonces miramos que ahí está el primer tropiezo. ¿Dentro de qué? De la misma creación de Dios. Porque también Satanás, que había sido creación de Dios, y Satanás ocupó el símbolo, pudiéramos decir, a la serpiente para destruir o hacer fracasar el plan de Dios. Pero Dios ya lo sabía. Dios ya lo sabía y ya tenía él su plano trazado. Pero miramos que después, como hay una, le llaman promesa mesiánica en el 3:15, que le dice, la simiente de la mujer te aplastará la cabeza y tú le morderás en el tobillo, en el calcañar, ¿verdad? Una enemistad entre la simiente suya y la simiente tuya, le dice a la serpiente. Ella te herirá la cabeza, ¿a quién? No la mujer, sino la simiente de la mujer, y tú le herirás el calcañar o le morderás pues el tobillo. En traducción, ¿verdad? Castellano. Entonces miramos que hay un plan de redención de parte de Dios. Entonces Satanás quiere terminar ese plan de redención. Y el plan de redención venía a través de la simiente de Abel. Y ocupó a Caín, ¿para qué? Para destruir el plan de Dios. Oiga bien, destruir el plan de Dios con Abel. Lastimosamente. Después miramos que toda la humanidad se pierde, pero Dios reserva a Noé. Pero después que reserva a Noé, del mismo Noé, Dios que guarda y bendice a Noé, Satanás ocupa a uno de su familia para estorbar la obra del Señor. ¿Y a quién ocupa? A Canaán. A Can, el tercer hijo, ¿verdad? Siempre miramos entonces que va a haber una persecución por causa de Satanás para los cristianos, más cuando Dios quiere hacer una obra. Y vamos a ver que la mayor persecución no se da por agentes extraños, se da por gente cercana, para estorbar la obra del Señor, por gente cercana y aún la más cercana, aún a veces aquella en quien más uno confía, en quien más ha depositado su confianza. Entonces, mis hermanos, miramos que Caín y Abel no confiaba en Caín, confiaba, era su hermano, y confiaba tanto y lo amaba tanto Abel a Caín, que Caín le dice, vení, salgamos al campo a jugar fútbol. Estoy parafraseando. Y salieron al campo y aprovechó el estado de soledad de ellos dos para ensañarse contra su hermano y matar a Caín, a Abel, y así detener la simiente santa de Dios. Porque eso dice Juan, que Caín era del maligno. Persecuciones por querer llevar una vida piadosa, por querer seguir haciendo lo correcto, por querer vivir bajo la correcta palabra de Dios, por querer glorificar a Dios. Porque aquí no se trata de glorificar a hombre alguno, no se trata de glorificar a Dios. ¿A quién había glorificado Noé cuando encendió el altar? A Dios. No le pareció eso al diablo y por eso levantó a Can. Después miramos que después levanta Dios a Abraham y lo mismo, hay persecuciones contra Abraham. Y usted dirá, ¿cuál persecuciones? Se dio entre la familia. Dice que Agar, la egipcia, perseguía a Sara y el hijo Ismael perseguía a Isaac. Después Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob, y Esaú perseguía a Jacob y lo amenazó de muerte, siempre para detener. Y miremos que siempre los perseguidos son los elegidos de Dios para hacer la obra. Mire bien, los perseguidos no son los que están haciendo nada, los perseguidos son los que están tratando de hacer la obra de Dios, tratando de seguir el propósito de Dios, tratando de hacer la voluntad de Dios, tratando de glorificar a Dios.
¿Por qué? Porque Esaú no le importaba la primogenitura, igual le daba tenerla o no tenerla, no tenía ningún valor para Esaú, pero para Jacob tenía una gran relevancia, un gran significado, un gran valor, porque sabía que provenía de Dios. Quería darle el lugar correcto a Dios, y entonces comenzó la persecución. Después miramos, mis amados hermanos, que Jacob tiene 13 hijos, ¿verdad? 12 varones y una mujer que se llamaba Dina. Y los 11 hijos, 10 hijos, porque todavía no había nacido Benjamín, dice que le hablaban a José desmedidamente, ásperamente. Lo envidiaban, lo perseguían, al punto que lo querían matar sus mismos hermanos. Querían matar, lo querían destruir, lo querían desaparecer. Y uno no lo permitió. Y hasta lo dieron por muerto. Ya con esto deja de hablar. ¿Y cómo le llamaban a José? El soñador. ¿Por qué? Porque él soñaba con hacer la obra del Señor. Él soñaba con hacer las cosas para Dios. Y lo vamos a desaparecer, dice. Pero ustedes creen que eran los hermanos. Era Satanás usando a 10 hermanos contra uno. Todos. Al punto que ya no, como no lo soportaron, lo tiraron a la venta de esclavo y lo expusieron que desaparezca de nuestro faz. Ya no lo volveremos a ver, y al Papa le dijeron que se había muerto. Y al final José soportó las pruebas, soportó el desprecio, porque él quería seguir haciendo la voluntad de Dios. Y lo bonito es esto, que después ellos mismos se sirvieron de la obra de José. Y le llegaron diciendo todavía al final, no nos hagas daño. Le dijo José, no, yo entendí que todo lo que estábamos pasando es porque Dios quería preservar a este pueblo. Y lo que estaba haciendo Dios era usándome. Pero ¿quién persiguió a José? No los persiguieron la caravana ismaelita que iba ahí. No los persiguieron los egipcios. No los persiguieron los pueblos en derredor. Los perseguían sus propios hermanos. A David y a Moisés. Y podemos hablar, Moisés. ¿Quiénes juzgaron a Moisés? ¿Quiénes fueron los primeros en criticar a Moisés? Su hermana Miriam o María y su hermano Aarón. Y después se levantó la revuelta. ¿De quién? De su primo Coré. De su primo Coré, primo hermano de él, que él lo llevó y lo liberó de la esclavitud y lo introdujo al servicio en el tabernáculo, al servicio del sacerdocio. Coré. Hermanos, David, pudiéramos decir, fue perseguido por sus hermanos. Cuando David le llevaba pan, ¿y qué hace aquí vos, cipote? Le dice. Lo que pasa es que ahora te la crees. ¿Por qué? Porque cuando lo llegaron a ungir estaban todos y pasaron uno por uno y miraron que ninguno de ellos fue ungido, sino David era el más cipote. Y lo menospreciaban por eso. Y cuando iban al campo de la batalla, no, vos lo que querés andar de curioso aquí. Date para la casa. Y lo que andaba haciendo era dejándoles pan con queso que les mandó el Papa. Pero se enardeció el espíritu de David al ver que están insultando a Dios. Y están viendo que están insultando a Dios, es impío. Y todo este ejército, disque de Dios, callados y amedrentados, siguiéndole el juego a los filisteos. Dijo, no, hubo un cipote, un cipote insignificante. No era guerrero, no era soldado, no era ni siquiera un hombre, tal vez no había salido, no había terminado ni su etapa de desarrollo. Pero lo que tenía en su corazón era el glorificar a Dios, el amar a Dios, el honrar a Dios. Oiga bien, y eso fue suficiente para que Dios lo usara de una manera trascendental. Y le diera la libertad al pueblo de Israel, donde todos ellos mismos fueron beneficiados. Al final, cuando David fue rey, ¿quién era Joás? Su primo. ¿Quién era Sarbia? Su primo. Y todos los que estaban alrededor de él era su misma familia, que una vez le dio la espalda. Hermanos, cuando Dios quiere hacer algo,
La persecución que tenemos primero, desafortunadamente yo se la compartí a un pastor. No hay ejército más dividido que el ejército de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cada quien va buscando lo suyo propio y no lo que es de Dios. Cada quien va buscando cómo enaltecerse y no enaltecer a Dios. Cómo engrandecerse y no engrandecer a Dios. Cómo crecer y no que crezca Cristo en el corazón de cada uno de nosotros. Cada uno va buscando su propia fama, su propia gloria y no la que es de Dios. Y por eso decía alguien, es que en un lugar no pueden brillar dos soles, porque uno va a resplandecer más que el otro. Y eso sucede. Cuando Jesús comenzó su labor, ¿por qué le tenían pavor los religiosos, los sacerdotes, los escribas y los fariseos? ¿Por qué? ¿Por qué creen que le tenían pavor, es decir, miedo? ¿Por qué le tenían envidia? Porque si usted comienza a leer Mateo, después del capítulo 7 y 8, dice, y la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba, no como los escribas y fariseos. Porque los escribas y fariseos se apoyaban, dice, extendían su fleco para ser aplaudidos cuando pasaran. Que les dieran las primeras sillas. Entonces, ¿qué buscaban los escribas y fariseos? Su propia gloria. ¿Qué buscaba Jesucristo? Él dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces Satanás incluso llegó a utilizar, no solo a Judas, porque de Judas ya estaba escrito, a Pedro. Porque Satanás miraba que Pedro era sobresaliente, que Pedro, pudiéramos decir, era el brazo derecho de Jesús, pudiéramos decir, porque siempre estaba Juan, Jacobo y Pedro, era el círculo íntimo. Y Pedro era el más osado, y Pedro tenía mucha influencia en Jesús. Pedro, cuando se aparece en la barca, si eres tú, permite que yo vaya, dice. Siempre Pedro adelantado, ven pues Pedro. ¿De quiénes dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Yo. ¿Quién, Pedro? Eres el Hijo del Dios viviente. Tenés sienes. Y así en muchas ocasiones, ¿quién sacó el machete cuando iban a agredir a los soldados? Pedro. Hermanos, y ahí estaba Pedro, pero ¿a quién ocupó Satanás también para hacer creer, pretender hacer conmover a Jesús, hacer pensar a Jesús, hacer desistir a Jesús de la obra redentora? A Pedro. Y le dijo, Señor, no te acontezca tal cosa. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de arriba. Es decir, no le está diciendo Satanás a Pedro, sino al que estaba usando a Pedro. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? ¿Quiénes entregan a Jesús a los romanos? Los romanos no perseguían a Jesús. Yo no he encontrado una parte donde diga que los romanos perseguían a Jesús. Yo no he encontrado. No sé si usted la habrá visto. ¿Quiénes perseguían a Jesús? ¿Quiénes andaban ahí de curiosos en medio de las predicaciones de Jesús? A ver si les sorprendían en alguna palabra. A ver si les sorprendían en algún acto ilícito. Por eso una vez Jesús le dice, ¿quién de ustedes me redarguye a mí de pecado? Porque ahí andaban. Y lo tentaban con preguntas cauciosas. Y lo tentaron los saduceos, lo tentaron los fariseos y hasta los herodianos. Y a los tres los dejó limpios. Pero ahí no menciona a los romanos. Entonces, ¿por qué lo crucifican los romanos? Porque los mismos fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Los de su nación. Eran sus vecinos, eran sus amigos, eran los mismos que creían en el mismo Dios que creía Jesucristo, al mismo Dios que alababa a Jesucristo, al mismo Dios que estaba dando testimonio a Jesucristo, al mismo Dios que venía a él a hacer la voluntad. Ellos también decían que creían, pero a la verdad no creían en él.
Por eso Jesús les dijo en una ocasión, vuestro padre es el diablo, porque las obras de Satanás hacéis. Porque si vuestro padre fuera Dios, las obras de Dios hiciera. ¿Cómo que nuestro padre es el diablo? Sí, porque queréis matarme. Queréis matarme. Estás loco, no queremos matarte, le dice. Sí, quieren matarme. Varias veces lo quisieron apedrear. Y una le dijeron, porque le dice a Jesús, bueno, dígame por cuál buena obra que le he hecho a todos ustedes me han apedreado. Por buena obra no te apedreamos, pero sí te apedreamos porque siendo hombre tú te haces Dios. Siempre andaban buscando algo, hermanos, siempre andaban buscando algo. Ahora les digo, ¿usted cree que como cristiano no va a padecer? Le estoy mencionando a esto. ¿Usted cree que como cristiano no va a ser perseguido? Claro, y duele, hermano, duele. Solo Dios nos puede sostener. He llegado a estos 25, 26 años, no por ayuda de algún pastor, sino por la ayuda de Dios. Y si estoy aquí de pie ante ustedes, es por la gracia de Dios. Oigan bien, por la gracia de Dios. Porque de mi voluntad como hombre, con tantos desastres que he visto, tantas persecuciones, tantas injurias, tantas calumnias, créanme, tiempo ya que hubiera dado la vuelta. Tiempo ya. ¿Por qué no lo hago? Porque yo siempre estoy pensando, hermano, algo bueno quiere Dios. Algo bueno quiere hacer Dios. Y ahora que estoy con ustedes, venía pensando, y se los comparto, todo este proceso de estos 26 años era para llegar aquí. 26 años para llegar aquí. Tengo 6 años de estar aquí, 20 años. Para estar aquí con ustedes. Para darles lo que Dios quiere que ustedes reciban. Para enseñarles lo que Dios quiere que ustedes aprendan. Para compartirles las verdades que Dios quiere que usted conozca. Por eso les decía, si usted no las aprovecha, qué lástima. Qué lástima. Porque la persecución, ustedes no tienen idea de lo que pasó el hermano Reader. Ustedes no tienen idea de lo que pasó el hermano Mario, ni el hermano Alejandro Correa, ni todavía su persona, su servidor, para estar aquí, ahorita. Para que ustedes puedan estar ahí. No tienen idea. Los insultos, las ofensas, las calumnias. Una cosa que no soporto, que alguien me llame mentiroso cuando le estoy diciendo la verdad. Y lo tuve que soportar hoy. Porque gracias a Dios estaba como de aquí donde el hermano Carlos. No me daba el brazo de aquí hasta allá para haberle apiado los dientes. Ya gracias a Dios. Porque no lo soporto. Más oyendo esto de una persona que se preste como servil, hermano. Me da vergüenza decírselo, pero es la verdad. Porque lo miramos en la Escritura, hermano. Y ojalá que ustedes aprovechen, hermano, el esfuerzo, el sacrificio que cada uno de los que estamos aquí al frente sea de provecho para la vida de ustedes. Lo aprovechen al máximo para vivir en esa plenitud, en esa comunión. Porque yo les digo, díganme aquí, ¿qué negocio es este? ¿Qué negocio tiene el hermano Reader aquí que se esté lucrando? Que venga desde allá, desde la rotonda del periodista, que haya dejado una iglesia donde estaba sirviendo para venir aquí con nosotros, hermano. Miren cómo anda sirviendo. Y no solo aquí, allá, viene de allá. Él no viene de su casa, viene de allá a andar evangelizando él solito. ¿Qué negocio es ese? ¿Saben cuánto vale el combustible? ¿Cuánto vale la llanta? Si vieran todo lo que pasé el viernes, que los hermanos me miraron a mí y ven angustia por esos rines benditos que se habían quebrado para poder venir aquí. ¿Qué negocio es este? Que el hermano Alejandro también dejó la iglesia donde estaba para venir aquí con nosotros, con su familia. Una iglesia ya construida, bonita, con cerámica, con abanico y todo, que le quedaba a 5 o 10 minutos de su casa para venir hasta aquí, a servir aquí. ¿Qué negocio es este? Que estamos defendiendo como si tuviéramos algún lucro personal. No se llama negocio. Se llama amor a la obra de Dios. Amor a la obra de Dios. Pero esa obra de Dios son cada uno de ustedes. Y por eso les decimos, aprovechenlo.
Cuando por eso a mí me incomoda, y créeme, me incomoda no solo porque sea el pastor. Cuando alguien me dice, pastor, es que no vine por una tontera. Cuando hermanos vienen de lejos, invirtiendo para estar aquí con nosotros. Se despojan para tener lo que tenemos, hermanos. Y para que sigamos en esta causa por Jesucristo. Que alguien me diga, no voy a ir por quedarse sentado, quedarse acostado, quedarse con una visita, viendo televisión, o por otras razones. Sé que hay hermanos que tienen impedimento y lo reconozco, hay hermanos que están enfermos, hay hermanos, más cuando están en esos charcos, yo lo admito y lo reconozco. Pero por cosas vanas que me vayan a decir, cuando estamos en el momento prácticamente como cuando el pueblo, ahorita yo estoy tratando de ubicarme en el plano de Dios, como cuando el pueblo mandaron a reconocer la tierra prometida, esperando solo que nos traigan buenas noticias de las bendiciones que Dios tiene preparados para nosotros. Esperando esas buenas noticias, hermano. Pero ¿por qué el pueblo las perdió? En pocas palabras y con el perdón de la palabra, por flojera. ¿Por qué flojera? Porque se le aflojaron las canillas y comenzaron a poner, no miraron la oportunidad, no miraron la bendición, no miraron las riquezas de Dios, miraron los obstáculos, miraron los problemas. Es que por esto, y nunca miran la oportunidad que tienen con Dios. Y es flojera, hermano. Tonteras nada más. Tonteras. Las persecuciones se dan, hermanos. Y yo les voy a decir algo. Y se lo voy a decir de corazón. El día, oiga bien, que ustedes miren, porque soy un ser humano, que yo me equivoque, corríjanme, hermano. Así usted mire que me está saliendo fuego por los ojos, usted corríjame. Y de larguito, donde no me dé el brazo. No, es que esa palabra es la que no me cabe, créanme. Porque cuando yo les digo algo, se los digo con honestidad. Y no por hacerle la campaña a otro. No es que sea perfecto. No soy perfecto. Cometo errores. Puedo equivocarme. Se me puede olvidar algo, claro. Yo les prometí algo. Por decirles, les prometo algo. Y no se los cumplí. No es que sea mentiroso. Simplemente se me olvidó. O no tuve recursos, no me recordé. Pero no es que sea mentiroso. No cabe en eso, pues, lo mentiroso. Hermanos, cuando yo me equivoque o cuando miren que esta obra crezca, ¿verdad? Y esta iglesia o este local sea un local más amplio, donde miren que ya hay cosas elegantes, que es su iglesia, y ustedes miren que al hermano Ervin se le sube el ego, bájenselo de un garrotazo. Ahí sí les doy permiso. Me agarró porque yo le iba a decir después, no era mí, era la... No, hermano, de verdad, cuando miren que yo y es que el hermano ya anda caminando en las nubes, porque uno nunca sabe. O porque venga, Dios, uno no sabe. Comienzan a venir unos contactos en China, contactos con los rusos, y ya comienzo a relacionarme con otras personas, con otra élite, y ya no saluda a mi hermana, ya no saluda al hermano Byron con ese abrazo de oso, ya solo le digo, amén, amén, con el codo. O ya no le doy, ahora ni es puño. Sí. Por déjere, péguenme un leñazo. Porque es mejor que me lo peguen ustedes y no de arriba, porque el de arriba va a doler más. No, de verdad les digo, hermano. Cuando ustedes miren, hermano Ervin se le está subiendo mucho, bájenlo. Para eso es la iglesia, para bajarlo. ¿Sí? Y platiquen conmigo. Si ustedes miran, hermano, mire, esto no es correcto, llámeme. En vez de irle a decir al vecino, el pastor de allá se está creyendo el loco.
¿Está creyendo esto? ¿Está creyendo aquello? No, díganmelo a mí, no se lo voy a decir al vecino, no se lo diga a un familiar, porque si se lo dice al vecino, al familiar, ese nunca va a venir a la iglesia. Díganmelo a mí, que yo le voy a hacer entender y yo voy a poner mi barba en remojo y voy a reflexionar y voy a llevarlo, créanme, a oración. Voy a llevarlo a oración y le voy a decir al Señor, Señor, enséñame, corrígeme. Hermanos, las persecuciones se dieron con Jesucristo y posteriormente con su iglesia. Miramos que a los apóstoles, ahí donde estamos leyendo en Juan capítulo 3, capítulo 4, pero viene del capítulo 3, lo que pasa es que está dividido ahí por capítulos, pero es la historia de la sanidad de un cojo. Y por haber sanado un cojo a la hora novena, a la hora de la oración, cuando iban entrando al templo La Hermosa, dice al templo por la puerta hermosa, entonces estaba un cojo, un paralítico ahí, y viendo fijamente a Pedro y a Juan, extendió hacia ellos su mano, y Pedro y Juan, viéndolo a los ojos, le dijeron, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y por haber hecho esa sanidad, ¿verdad?, fueron interrogados, fueron procesados, y lo que los detuvo es que el pueblo estaba a favor de ellos. Oiga bien, el pueblo estuvo a favor de ellos. Pero no dejaron, porque las persecuciones a veces vienen de manera escalonada. Aquí vamos a ver cómo se dieron de manera escalonada. En primer lugar, se dieron con un consenso entre ellos. Bueno, vamos a amenazar a esto, vamos a amedrentarlo para que nos sigan hablando. ¿Saben lo que nos va a mantener a nosotros firmes? A pesar de las amenazas, a pesar de las adversidades, a pesar de las injurias, a pesar de las calumnias, a pesar de la falta de voluntad, la falta de amor, aunque no buscamos amor en las personas, sino que en Dios. ¿Sabe lo que nos va a mantener firmes? Nuestras convicciones. Nuestras convicciones. Por eso es que se le están enseñando aquí, hermanos. Oiga bien, la enseñanza que le está dando el hermano Rieder, hermano Mario, hermano Alejandro, y que le doy su servidor, y en ocasiones que predica el hermano Carlos, y que se las van a dar el hermano Ken, el hermano Pedro en un futuro, y hasta el hermano Iván, aunque venga de camiseta, así lo vamos a mandar. No es dar por dar. Toda esa enseñanza, no crean, los hermanos, y yo les doy sincero, estaban en exámenes y no pararon de dar las enseñanzas. Y estaban en exámenes y repasando, preparándose para poder dar las enseñanzas aquí. Y usted la recibe, ya pasó un culto más, una enseñanza más. Pero los hermanos no se preparan para dar una enseñanza más. Los hermanos se preparan, y yo me preparo para ayudarle en su crecimiento y en su formación. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, para que ya no anden como niños fluctuantes, le dijo Pablo a la iglesia de Éfeso allá en el capítulo 4. Ni sean llevados por doquier de viento de doctrina, sino que cada uno crezcamos conforme a la medida de Cristo, conforme a la medida de la fe. Hermanos, aquí miramos que fueron amenazados, los intimidaron, dice el verso 18, el verso 17 dice, amenacémosle, verso 18 dice, y les intimidaron, y el verso 20 les dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron. Ahorita en la primera instancia se fueron con amenazas. Vamos a amedrentarlo. Como decían en el léxico, ¿verdad? Vamos a ver si se acalambran. Vamos a ver de qué material están hechos. Oiga bien. Vamos a como no pudieron, esta gente siguió predicando. Esta gente siguió predicando. Esta gente siguió creyendo. Esta gente siguió haciendo la obra de Dios. Vamos a ver en el capítulo 5, versos 27 y 28. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos qué mandaron? Estrictamente que no enseñases en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este justo.
quieren echar sobre nosotros. Y ellos mismos fueron los que dijeron cuando crucificaron a Jesús y lo entregaron a Pilato: este hombre es inocente, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora se estaban lavando las manos. Qué lástima hallar personas de doble moral, y peormente en el liderazgo cristiano. Porque aquí estamos hablando, que aquí no está hablando, a esto que le estoy leyendo no lo está diciendo un pelado, no lo está diciendo un recién convertido, no lo está diciendo un vago, lo está diciendo un maestro de la ley. Porque esos que se creen más doctos en la palabra son los que están más perdidos de la gracia de Dios, desafortunadamente. Los que se creen más doctos en la palabra de Dios son los que están más alejados de la gracia de Dios, porque están tan metidos en la ley, en las tradiciones. Oiga bien, en la ley, en las tradiciones y en las costumbres, que el amor de Dios se ha opacado en su corazón. Igual a como aquellos que quisieron provocar al Señor, tentar al Señor cuando le llevaron a la mujer samaritana. ¿Quiénes eran? Eran ellos mismos. Y en la ley dice que la matemos a pedrada. ¿Qué dices tú, les? Que le tire la primera piedra que esté limpio de pecado. ¿Qué dice? Porque el amor de ellos se había opacado. ¿Por qué? Porque la ley, las costumbres y las tradiciones lo vuelven a uno tan religioso que se le olvida el primer mandamiento de la ley real de Cristo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ellos saben del amor, pero lo saben de una manera literal, pero no lo pueden experimentar, no lo pueden expresar, porque el corazón de ellos carece de gracia. Cuando uno tiene la gracia de Dios, oiga, y eso le estaba diciendo el domingo, cuando uno tiene la gracia de Dios, tiene el amor de Dios. Donde no hay amor de Dios, tampoco hay gracia de Dios. ¿Y qué les dijeron a esta gente? No les mandamos estrictamente a que no enseñasen en ese nombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No sé a quién usted le va a obedecer, pero yo estoy dispuesto a obedecer a Dios hasta donde Dios me lo permita. Y dice el verso 33, ellos oyendo esto se enfurecían y querían ¿qué? Qué abundancia de gracia, ¿verdad? Y de amor. Solo ofrecían la muerte. ¿Qué es lo que le ofrecieron a Esteban? Muerte. ¿Qué es lo que le pidieron a Herodes cuando tenía preso en Hechos 12 a Jacob? Muerte. Muerte. Y eso es lo que quisieran de esta iglesia, créanme. Muerte. Desaparecernos. Y están esperando que eso suceda. Se los comunico. Están esperando que eso suceda. Eso va a depender de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Porque según muchos, somos como un ¿cómo le llaman? Un puchito. Que estamos creyendo cosas, pero cosas que glorifican a Dios. Cosas que glorifican a Dios. Aquí por eso, y le doy gracias a Dios que me dio ese sentir, créanme, desde el principio, que solo está la hermana Pastor, el hermano Byron. En el primer año que estaba aquí, y estábamos precisamente al otro lado, cuando yo cumplí años, y querían celebrarme mi cumpleaños el día del pastor. Yo les dije, no. Ah, bueno, estaba también la hermana Francis, pero como en ese entonces no era hermana Francis, era la Francis, porque era jovencita. Hacíamos la Francis. Pero estaba la hermana Francis, estaba la hermana Pastora, hermano Byron. Y la hermana Sonia era la promotora de eso. Yo les dije, no, mi hermano, hasta el día de hoy lo he mantenido y espero seguirlo haciendo y que me apoyen en eso. Porque no estoy para ser glorificado yo, sino para glorificar a Cristo. Glorificar a Cristo. Y si ni a estos hombres que entregaron hasta su vida
por la causa de Cristo, nunca les dieron ni un bombón, ¿qué va a decir? Es que no había. Bueno, pues nunca les dieron ni un vaso de leche en celebración, ni un pan con queso, ni un pescado frito por causa de su cumpleaños. Ahora imagínense quién soy yo para recibir méritos algunos que solo se los merece Jesucristo. Entonces, oyendo esto, ellos querían matarlo, y ahí está la intervención sabia y la obra de Dios a través del maestro Gamaliel. Y Gamaliel los detiene y les dice: no vaya a ser y estén luchando contra la obra de Dios. Eso dice ahí. Vamos al verso. Entonces, levantándose en el concilio, verso 34, un fariseo llamado Gamaliel, docto de la ley, por eso le digo que ahí solo había empezado, venerado de todo. Eso es lo que ellos peleaban, ya ven. Ellos eran venerados. Por eso es que los curas reciben veneración y los santos. Mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se le levantó un Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Si yo me muero, no se dispersen. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos pueblos. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Hay un proverbio que dice: heriré al pastor y será disperso el rebaño. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este concilio o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. Espero que esta obra sea de Dios y no de los hombres. Y por eso trato de glorificar siempre a Dios. Versos 40. No se conformaron en la primera de amenazarlos, intimidarlos, sino que ya en la segunda los cuerearon, como dicen, los azotaron con vara. Pero ¿cuál fue la actitud de ellos? Miramos el verso 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por la causa del nombre. Que esto que hemos estado pasando durante este año, no el COVID no nos ha ofendido, el COVID no nos ha denigrado, el COVID no nos ha hecho ningún daño, créanme. Desafortunadamente, siempre son de la misma familia de la fe, del mismo ejército de Jesucristo. No entiendo por qué, pero bueno, algún día ya lo entenderé. Pero miramos, hermanos, que siempre hay una persecución. Vayamos ahí nomás. Después miramos en el capítulo 8 y el 9 que dice que Saulo, respirando amenaza de muerte, y mandó y dio el voto para que muriera Esteban. Después miramos en el capítulo 12 cuando Pedro es nuevamente arrestado y Jacobo y Herodes por complacerse con el pueblo. ¿Por qué se iba a complacer con el pueblo? Porque era el pueblo judío, eran los mismos fariseos que estaban pidiendo la muerte de Pedro y de Jacobo. Pero vamos a 2 Corintios, capítulo 11, verso 24. 2 Corintios, capítulo 11, verso 24. De los judíos, ¿de quién? ¿Saben en la primera carta a los Corintios por quién lloraba? Dice Pablo. ¿Sabe por quién lloraba en la carta de los Romanos? Dice Pablo: por los de mi nación. Él lloraba por los de su nación para que de alguna manera fueran salvos. Al punto que dijo Pablo: yo deseara hasta llegar a ser blasfemo por causa de los de mi nación. Pero ¿qué es lo que recibió a cambio? De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Quiere decir que recibió 195 cuerazos.
Y no eran con fajas de trapo, eran con el varejón que el hermano tiene. Que está tierno, dice, ¿va? Y encebado para que resbalara. ¿Se imagina? Ahora dice el verso 25. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Aquí está hablando Pablo relatando los padecimientos como cristiano. Ahora le pregunto, ¿usted cree que no va a padecer? ¿Sabe quién es el que no padece? El que nunca hace nada. ¿Sabe quién es el que no padece? El que nunca hace nada. Métase al asunto y ahí va a ver que va a tener problemas. ¿Sí? Métase al asunto y ahí va a ver que va a tener problemas. Los que nunca hacen nada son los que no tienen problemas. Métase al asunto y ahí tiene problemas. ¿Por qué? Porque ya metiéndose usted al asunto va a dar su opinión. Y su opinión ya puede ir en contra de todo un pensamiento y ya lo tildan mal. Entonces ya tiene problemas. Oiga bien. Entonces, hermanos, los cristianos estamos expuestos a padecer. Pero, ¿qué es lo que dijo Pablo? ¿Qué es lo que dijo, ahí donde está Pablo? ¿Qué es lo que dijo Pedro y Juan? No se pusieron a llorar, no se pusieron a renegar, sino que dice ahí en 11:31, ayúdenme en el 11:30, en el 11:30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. No me voy a gloriar en cosas vanas, sino en los padecimientos por la causa de Jesucristo. Pedro y Juan decía que no salieron llorando, no salieron quejándose, no salieron diciendo, por tu culpa que le dijiste a ese cojo que se levantara. No le dijo el uno al otro. Por tu culpa que abriste la boca y le dijiste a los fariseos que eran hijos del diablo. Y que ellos habían matado a Jesús. ¿Para qué? ¿A qué hora se te ocurrió decirle que fueron ellos los que mataron a Jesús? Y es que, ¿sabe qué? Cuando usted tiene una pasión por la obra de Dios, por glorificar a Dios, su boca no va a poder estar cerrada. No va a poder estar cerrada. Usted, aunque sepa que le van a dar una cachetada, usted no va a quedarse callado cuando miren que están adulterando la palabra de Dios, que están perturbando el santo y glorioso evangelio de Jesucristo para una beneficencia o para justificarse en algo o para torcer la escritura a favor de algo. Usted no se va a quedar callado, porque si usted se calla, Jesús dijo, las piedras van a hablar por usted y usted va a quedar como un cobarde. Y Jesús dijo, de los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. La pregunta es, ¿está usted dispuesto a enfrentar los padecimientos como cristiano? ¿Está dispuesto? Porque Jesús dijo, de los valientes, no de los temerosos, no de los cobardes, de los valientes es el reino de los cielos. Si usted está dispuesto, comience a experimentarlo en su vida, aquí en esta iglesia, formándose, preparándose, entrenándose para ir a hacer la obra de Dios.